Hola gente que viene a ver el podcast jurídico. Estoy aquí con la licenciada María Juliana Martínez Nieto, abogada que tengo el gusto y el placer de tenerla como asociada en el despacho y que me está ayudando y yo la ayudo también con ciertos trabajos. Juliana. Hola, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para poder platicar un poco de los temas jurídicos. Ujú. Eres egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Así es, soy egresada de la UABC, orgullosamente cimarrón. Siento que es una burrada porque pues yo iba contigo en la UABC, pero fíjate que conforme haya pasado el tiempo, me he encontrado con abogados que iban conmigo en la universidad, que de repente me los encuentro, íbamos juntos en quinto, sexto, séptimo, y de repente, no, ¿sabes qué? Me salí y me gradué en la Univer, o así, que al final de cuentas eso pues no tiene nada que ver, ¿no? Al final de cuentas lo que deja es la experiencia. Sí pasa mucho, bueno, en mi experiencia pasa mucho que de mis 50 y tantos que entramos en el grupo, dos, tres son los que se graduaron y ya inclusive los que se graduaron, uno es el que litiga o sabes que estuve litigando pero ya agarré otro rumbo y siempre estoy en mi negocio propio, ¿no? Por así decirlo, pero sí es muy difícil este que del cúmulo de alumnos que entraron, alguno de ellos esté ejerciendo ahorita en la actualidad. Sí, de hecho, lo más común, y lo digo por experiencia propia, de mi acto académico, que éramos, creo que 300, y eran 3 turnos, creo que 3 días de acto académico del teatro lleno, eh, ponle que éramos como 1500. De esos 1500, solamente yo y cuatro más litigamos. Uh-huh. Y solamente como dos tenemos despacho propio, todos los demás están o en la fiscalía, o en el juzgado, o trabajando en corporativos, o así. Yo siento que el área de litigio es un área que debes de empezar muy temprano, porque es un área en la que tú debes de empezar y, pues quieras o no, poco a poco, batallas mucho para clientarte, mucho para tener ingresos. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo se dio? Pues mira, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa aquí también hay un punto muy importante, es que cuando tú sales de la carrera, o sea, tú ya sales con etiqueta y dices, soy un abogado. Y pues sí, ¿no? O sea, obviamente estudiaste tus 4 años, 4 años y medio, si no es que más, pero realmente es que no sabes nada cuando sales, o sea, eres abogado, pero no sabes nada si es que no llevaste en práctica la área de litigio, por así decirlo, como lo comentas tú, que hay muchos compañeros que se van en el área administrativa o en distintas ramas que al final de cuentas como tal lo que es el litigio ir ante una autoridad o un juzgado, pues se necesita más que nada práctica para saber qué puerta es la que tienes que tocar, qué es el procedimiento que tienes que llevar, porque pues están las leyes, ¿no? Pero hay que saberlas interpretar y hay que saber cómo actuar en diferentes situaciones. La cosa aquí también es que, como comentas, es cuando vas iniciando, y más también lo comentaba yo con otros compañeros, que cuando vas iniciando en la área de litigio, si tú no traes una herencia, por así decirlo, que en mi caso yo no la tengo, y me refiero a una herencia que es venir, ser hija de un abogado Tú eres o la primera ser, abogada de tu familia. exactamente, entonces tú te tienes que abrir las puertas, o sea, tú no traes un apellido que te viene respaldando, que te viene dando, ah, sí, ve con ella porque ya su papá y su familia, así, ¿no? Entonces uno se tiene que abrir las puertas y ganarse la confianza del público o del cliente, por así decirlo. Y la cosa también viene es que la abogacía está muy quemada, ¿no? Por malas prácticas, por malos servicios que tal vez han brindado. Entonces, sí es un poquito difícil. Para mí sí fue un poco difícil entrar en la área del litigio. Y más que nada también porque yo inicié trabajando en algunos despachos y teniendo la carga de trabajo completamente solamente yo.
y era una responsabilidad muy grande y era mucha obligación y pues en sí la paga no era equitativa, ¿no? Entonces Ujú. yo tomé la decisión de salirme y emprender yo sola Ujú. y pues no es algo de lo que en un principio dices, pues vas a vivir de eso, ¿no? O sea, tienes que talarle mucho para poder hacerte una carta de clientes. Sí, y aquí hay que hacer un paréntesis. Y es que tú ya eras mamá. Ah, exactamente, Tú ya ajá. tenías una responsabilidad, tú ya tenías que llevarle el pan a alguien a tu mesa. Sí, yo ya no era como cuando estás en la universidad y X, ¿no? O sea, no tienes Mm. Sí, que recaiga sobre ti. sí, de que cobras un asunto y te vas al Monkeys o Ajá, así. sí, o sea, ya tienes tus obligaciones y responsabilidades. Entonces, pues una, no te puedes dar el lujo de regalar tampoco tu trabajo, que es otra parte difícil del litigio, en donde, es que a mí me cobraban más barato allá, y entonces es tú una mala práctica de un abogado que porque no valora el esfuerzo y lo que conlleva un asunto, por así decirlo, terminan regalando, Sí, ¿no? y yo creo que es algo que a todos nos pasa, ¿eh? Todos los abogados pasamos por la etapa en la que, ¿sabes qué? Pues nada más tengo esto o te ofrezco pagarte esto. Y tú cuando vas iniciando, dices, ¿sabes qué? Pues échalos, o sea. Todos pasamos por esta etapa, unos la dejan antes, otros dejan después, otros incluso tienen su despacho así de cúmulo y cúmulo de cobrar 3,000 pesos el divorcio. Me ha tocado verlo hasta a mí hasta en 1,500. Y hoy en día que, que ya eres, por así decirlo, una abogada ya más establecida, ¿cómo notas esa diferencia de la tú cuando recién empezaste a litigar a la tú de ahora? Si sientes como que ya te ganaste el voy a cobrar así y si le gusta, qué bueno. Sí, fíjate, hay una cosa que yo siento en lo particular en mi experiencia, que no, uno no debe de ser y dejar ese lado sensible o ese lado humanitario, por así decirlo, como cuando, me regreso un poquito, como cuando inicias la carrera y Ujú, dices, yo voy a cambiar al mundo. O sea, ujú, terminas la carrera y te das cuenta que una sola persona no lo puede cambiar. ujú, Entonces pasa mucho con esto de la forma en la que tú valoras tu trabajo y la forma en la que tú cobras tu trabajo. También tienes que saber como abogado identificar quién puede y quién no puede. Y ujú, quién no puede no porque no quiera, sino porque realmente las circunstancias no se lo permiten y que realmente la justicia debería de ser accesible para todos. Y lo es, pero en sí no pueden ellos en algunas situaciones promover por sí solos, sino que necesitan, por algo existe, ¿no? Esta carrera. ujú, Entonces, al principio, cuando yo inicié, sí inicié, no o sea, lejos de no saber cómo era el procedimiento, era no saber cuánto cobrar y qué se cobra y cómo se cobra y por qué se cobra. Entonces, pues, ¿cómo aprendí? Pues a raíz de equivocarte, de darte cuenta de que trabajaste para una persona un año y que le cobraste 3,500 y que dices, le vine yo poniendo de mi bolsa a ese asunto, lejos de ganarle algo. Pero lo único bueno que te deja, o sí te deja algo bueno, pues es la experiencia, ¿no? ujú. Pero, pues me imagino que como todos, si estudiaron y si se van a dedicar a un oficio o a una profesión, pues es con el fin de tener una ganancia, ¿no? Entonces, ya ahorita yo en la actualidad, si yo veo que mi cliente pues no tiene la forma de facilidad de pago, entonces lo que yo hago es ofrecerle una forma de pago accesible, pero no voy a regalar mi trabajo. A diferencia de antes que caía yo en la regateadera de que, bueno, pues dame tanto y ya. Como mercadito, ¿no? Ajá, como mercadito. Entonces ahí aprendí a que no, a darle el valor a mi trabajo, a darle valor a mi profesión, a darle valor a los años de estudio. Y entonces sigue siendo el mismo precio, pero para ti que tú tienes una inquisición económica más accesible, pues para ti es en tres pagos, ¿no? O tres parcialidades, o por etapas, pero tú, público que no, tu economía no te lo permite y que te ves en la necesidad de necesitar los servicios de un abogado, entonces para ti existe también otra modalidad de pago, que al final de cuentas es lo mismo,
pero más accesible dependiendo el público al que se refiere. Entonces, esa es mi forma de, ahora en la actualidad, cobrar un asunto y valorarlo, ¿no? Pero a mí sí me da mucha tristeza que cuando veo en grupos de WhatsApp o de Facebook, así, lo que comentabas, ¿no? 1500 un divorcio. Y dices tú, o sea, ese mismo abogado sabe que si tuviera nada más un solo divorcio, o sea, está fracasando en su empresa, ¿no? En su negocio. Deja tú de eso, un divorcio, para los que no lo sepan, un divorcio voluntario, por más que le busques, por más que le regatees, 3 meses, ¿correcto? Es correcto. 3 meses. Cada ida al juzgado, gasolina, 200 pesos. Más el estacionamiento. Copia, trámite, todo lo que tú quieras, 250 pesos y nos vamos a lo más barato. Ajá. ¿Cuántas Pues, veces vas al ¿cuántas juzgado? veces? Supongamos que eres un abogado que no te van a prevenir nunca ni te van a Ajá. dar palo nunca. Presentación, admisión, emplazamiento, pruebas, alegatos, sentencia y ejecución. Son 7 idas. Entonces, pongámosle que unas 10 idas al juzgado, siendo un abogado, o sea, que te sale todo y tuviste la mejor suerte del mundo con ese Ajá. asunto. Multiplícalo. 150 pesos por ida. Eso, digo, si vas a estar cobrando eso, yo creo que mejor te conviene irte de cajero al Calimax, ¿no? Pues sí. Entonces, ese es el problema con muchos, que lo entiendo, ¿no? Y es respetable para el que es su forma de trabajo y a lo mejor es que yo me doy cuenta que ellos son más, o sea, el volumen es lo que le deja, ¿no? Al final de cuentas. Pero está esta cosa que denigras o haces valer menos a aquel que te cobra como debe de ser. Entonces y viene esta cosa que te digo, que el cliente te dice, ay, es que usted es muy carero porque yo ya he visto que lo dan más barato. O sea, pero ¿y cómo te hacen el trabajo? Sí, y aquí estás tocando un punto muy fuerte. Muchas veces un cliente va contigo por primera vez y a los 6 meses que lo bateaste, regresa con el asunto hecho con las nalgas. Y muchas veces no encuentras ni cómo arreglarlo. O simplemente el cliente por ahorrarse, no sé, un trámite, lo hace mal. O por ahorrar, o por querer hacer el emplazamiento personalmente, lo hace mal. O hay diversas cosas que pueden pasar que muchas veces como abogados sí le ves como, "Ay, ¿por qué lo hiciste?" Y no sé si te ha pasado a ti, que va alguien contigo, va con nuestros abogados que denominémosle coyotes, Ujú. y después regresa contigo con el asunto hecho pedazos. ¿Te ha pasado? Sí, hay algo que también bueno, yo lo llamo como ético, algo en la cuestión de la ética es que yo no tiendo a agarrar asuntos que ya los llevó otro abogado y entonces tú tienes que corregirlo, como dices tú, o tratar de corregirlo y a veces ni se puede, ¿no? Por esta cuestión de que al final de cuentas, si hay algo mal dentro de ese expediente, dentro del gremio, pues tú tienes que ser franco con tu cliente y decirle, el abogado que tenías hizo las cosas mal o no sé qué estaba pasando, ¿no? Entonces está esta cosa de que quedas mal. Al final de cuentas ya no vas a quedar bien con tu cliente porque no vas a poder dar tu máximo, tu 100%. Y, y este asunto, lejos de ser algo bueno para ti, va a ser un conflicto porque como lo repito, el cliente no va a entender que si él hubiera hecho las cosas desde un principio, agarrar a un abogado, no andar poquiteando, pues las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Sí, y aquí vamos a pasar a un punto muy importante y es algo que la gente debe entender que no todos los abogados llevan todo. Ujú. Es por eso que existimos despachos que tenemos más abogados, más asociados. Tú en este caso te dedicas a lo que es el derecho familiar y el derecho civil, ¿verdad? Es correcto, sí. En la rama penal todavía no te has adentrado o no quieres meterte. No, por lo regular, yo te voy a contar una anécdota. Yo cuando entré a la universidad, entré con el sueño de ser una abogada penalista. O sea, Creo que la mayoría, ¿no? la mayoría, Sí. exactamente, todos, no, que yo derecho penal y bla, bla, bla.
pero realmente siento que no es algo que me apasiona y también siento que no es algo para lo que hay que ser realistas, para lo que no estás hecho. O sea, no me identifico con la forma de trabajo, no es algo con lo que yo me sienta cómoda. Entonces, no es mi área. Y por azares del destino, tampoco la área civil y familiar era mi idea o mi ilusión, por así decirlo. Yo estaba preparándome para el área fiscal. Originalmente yo hice mis prácticas en el Tribunal Fiscal. El que está frente de Plaza Río. Ajá, hice mi servicio en el SAT. Entonces toda mi preparación antes de salir de la carrera fue como enfocada en la área fiscal. Y toda la vida te fue empujando a lo que fue el civil y el Exactamente, familiar. O sea, no estoy ahí por elección propia, pero más sin embargo ya ahorita en la actualidad es algo que me gusta, es algo que me llena y es algo que al final de cuentas me visualizo ahora pensando en la área fiscal y creo que no, o sea, tú tienes una idea de lo que quieres, pero al final de cuentas terminas estando a lo mejor en el lugar. A mí el área fiscal y administrativa, te lo juro, cada vez que hay un expediente, eso me duele la cabeza. No lo soporto, no me gusta esa área. Y sinceramente, yo creo que es algo en lo que nunca me voy a adentrar. Pero a lo que veo, o sea, a ti sí te gustaba, pero todos los asuntos que te fueron cayendo fueron civiles sí, familiares. O sea, a mí sí me gustas, yo puedo entender, como te comento, trabajé en las dos áreas, o sea, trabajé por el lado del tribunal y trabajé por el área de la autoridad, ¿no? Que es el SAT. Entonces, me tocó ver las dos formas, cuando presentas y cuando te contestan y así, ¿no? Entonces, es algo que me gusta, que me llama la atención, más sin embargo, mis asuntos todos han sido civiles y familiares y pues he tenido que aprender, o sea, aunque no era algo en lo que yo tenía práctica, tuve que aprender, tocar puertas, investigar y ahorita eso es mi área y es en la área en la que me recomiendan. Mis clientes no son personas que yo publico en Facebook o que son desconocidos. Por lo regular es la amiga de la persona a la cual yo le ayudé a que se divorciara o el amigo de la persona a la que están demandando por una pensión y, pues fíjate que ella me solucionó este problema. Entonces, todos mis clientes son personas que vienen recomendados. Y yo siento que de esa forma yo me siento un poquito más segura trabajando con personas que ya saben mi forma de trabajo, ya saben los resultados que doy y no con personas que al final de cuentas pues que estoy abierto a todo el tipo de cliente, pero te comento, ¿no? Que en realidad así me ha surgido mi forma de trabajo, que es por recomendaciones. ¿Y nunca te ofrecieron quedarte en lo que fue el SAT o en el tribunal? Que te dijeron, ¿sabes qué? Quédate, yo voy a buscar que te metan a nómina. Sí, de hecho sí estuve un tiempo en el SAT, después de que yo terminé mis prácticas, me quedé ahí como un mes todavía, pues prestando mis servicios, seguía prestando mis servicios sin ningún sueldo, yo terminaba la universidad por las mañanas y de la 1 a las 4:30 que cierran ahí, yo estaba, de ahí ya me iba a mi casa, pero fue como pues esta cosa que tú mismo ya comentabas, que tú ya tienes una responsabilidad más y no puedes estar esperando a ver si va a pasar 1, 2, 3 meses, 4 meses y a lo mejor no sucede, ¿no? No sucede esa oportunidad. Y en el SAT, como la forma de trabajo es giratoria, creo que también lo he visto últimamente que lo están haciendo en juzgados, que giran a las personas, o sea, no siempre van a ser las mismas para esta cosa de que no se queden estancados en un solo puesto, que no se conozcan y todo lo de influencia que puede llegar a generar, ¿no? Entonces, giran a todas las personas y yo en un punto en el que ya los que estaban en ese departamento donde yo estaba estacionada ya no eran, pero a mí no me jalaban porque yo no era parte de los departamentos. Entonces llegaban nuevos y se iban y yo seguía estando ahí, es como que a mí, ¿cuándo me van a dar mi oportunidad, no? Pero, o sea, ¿tú nunca sentiste una promesa sólida para tú decir, me prometieron que me va a quedar y yo estoy segura que se me van a meter en la mina? Sí, pero que fue el licenciado Anguis, que fue pues era mi jefe. ¿Rodríguez Ramón? No,
No me acuerdo su apellido. ¿Blanquito de bigote? No me acuerdo bien su nombre, pero me acuerdo que era licenciado Anguis. Él estaba ahí, era el jefe, pero lo cambiaron también. Entonces, es lo que te comento, ahí lo cambiaron a La Paz, entonces ya no hubo la oportunidad, ya no, verdaderamente ya no hubo la oportunidad. Las personas que venían nuevas, pues ya también tenían sus promesas, ¿no? Con otras personas, entonces pues yo salía sobrando. Entonces, así fue como, pues mi sueño de quedarme ahí, pues quedó truncado. Fíjate que yo creo que todos los universitarios siempre, cuando estamos por egresar o ya incluso egresados, todos tienen como el sueño de poder entrar a una dependencia, y muchas veces por estar ahí macheteándolo, buscando la promesa de entrar a una dependencia, no prueban el litigio. Y el litigio tiene la ventaja de que tú manejas tus tiempos, tú cobras lo que tú crees que es correcto para ti, y tú vas creando como que tu propio negocio. Ujú. Eh, ¿Tú te sientes a gusto con lo que has formado tu despacho hasta hoy? Sí, estoy, o sea, no puedo decirte que soy plena porque soy ambiciosa, entonces me gustaría tener más todavía. Pero me gusta el camino, más bien la respuesta es me gusta el camino que está tomando en mi vida laboral, me gusta el rumbo que está tomando hasta ahorita. Aspiro a más, quiero más cosas, pero próximamente vamos a tener el apoyo de los demás compañeros y abogados, como lo comentabas. Ahorita yo he pensado me voy a meter a estudiar la maestría, me voy a especializar en la área familiar, porque hay muchos temas del área familiar que me apasionan y que me gustaría escudriñarlos un poco más, ¿no? Y poder dar un máximo en cuestión de... Fíjate que eso es un punto muy importante, porque para los que no sepan, yo me especializo en derecho mercantil y manejo el área familiar como un área secundaria, pero eso es lo que tenemos casi la mayoría. Hay muy pocos abogados que se dedican de lleno a lo que es el área familiar, porque cualquiera te puede hacer un divorcio, cualquiera te puede hacer un juicio de pensión, pero lo que es un juicio de pérdida de la patria potestad, uno de recuperación del menor, o esos juicios como que son un poquito, que se ocupan como más adentrados, que no son como de mero trámite, son muy pocos los abogados que lo llevan. Sabes, aparte de eso, también hay algo que pasa con el derecho familiar que para muchos es muy estresante. Es muy estresante porque tienes que lidiar directamente con la palabra, o sea, directamente con un problema que lejos de hacer un trámite, o sea, es un problema familiar, pones en riesgo y está en el entredicho lo que es un matrimonio, lo que son menores, entonces tú tienes que arreglar ese asunto con pincitas. Y aparte de ser abogada, también eres psicóloga. Sí, cierto. O Muy buen sea, punto. también eres terapeuta, también tienes que escuchar a tu cliente y es parte del proceso que no todos eh, tienen esa cualidad de poder escuchar al cliente. Yo tengo compañeros que me dicen, sabes que yo no sé cómo le haces para poder llevar asuntos familiares. O sea, a mí me llega un asunto y yo automáticamente casi les estoy colgando, pero es porque no tienes esa parte, ¿no? Esa parte que te hace encajar como tú, ¿no? Que a ti te gusta más lo de el derecho mercantil, que son los negocios, que son las empresas, eh, y a mí no me llama tanto la atención. Me gusta más esta área y siento que sí doy los resultados que la persona que se saca conmigo espera. Sí, mira, es que a mí lo que me gusta mucho del derecho mercantil es que lo demandas, lo cobras, ejecutas, ya, así de fácil y rápido. Y el derecho familiar podría ser así de fácil, pero hay gente, y un ejemplo nada más, el matrimonio. Tú y yo sabemos que desde que ingresan un divorcio ya sabemos cuál es la sentencia, la disolución del vínculo matrimonial. Pero hay gente que se aferra
lo que es pausar la disolución del vínculo matrimonial. Y es algo muy tonto porque a pesar de que hagas un amparo, que te vayas a segunda instancia o que promuevas todos los recursos que tú quieras y mandes, si la otra persona se quiere divorciar, se va a divorciar. Sí, hoy en día ya no es un impedimento, ¿no? Como antes de que si yo no te firmo, pues no nos divorciamos. O vas a dilatar el procedimiento. Hoy en día, pues ya existen otros recursos que, pues gracias, permiten a que si tú no te quieres divorciar, que tú no quieres dar la firma, pues existen los medios que puedes llevar a cabo para poderlo hacer. Y hay una cosa que comentabas de que el procedimiento mercantil no tiene un fin y un principio y un fin. En la área familiar no tiene un principio y un fin un asunto, porque si tú promueves una pérdida de la patria potestad, por el momento la puedes ganar y la puedes tener, mamá o papá o el tutor, que la persona que esté peleando, ¿no? La patria potestad. Pero eso también se puede retroceder, o sea, vas a estar siempre bajo el ojo de la autoridad, que es el DIF, que es el MP, dependiendo de la situación por la cual tú llegaste a tener la pérdida, pero es un foco rojo que dice, ese niño hay que estarlo vigilando y puede regresarse, o sea, puedes llegar a perder la patria potestad que en su momento ganaste. Sí, Entonces, de hecho, no se acaba un procedimiento con el hecho de que exista una sentencia y casi te vuelves una abogada o un abogado de cabecera de ese asunto familiar, por así decirlo. sí, de hecho, por lo general, cuando se prolongan tanto esos asuntos son cuando promueven incidente de cambio de custodia y luego incidente de cambio de custodia otra vez. Y así se la van a llevar hasta que nunca se pongan de acuerdo. Ujú. Pero bueno, hay algo que quiero también platicar contigo. Y creo, o sea, lo hemos hablado, pero muy por encimita. Es, tú y yo nos reencontramos en el juzgado, siendo contrapartes, que fue algo muy chistoso. Tú estabas por la parte actora y yo estaba por la parte demandada. Te contesté la demanda, nos vimos en la audiencia conciliatoria y no nos reconocimos. Sí, Negociamos en Starbucks que está enfrente de las torres. sí. Negociamos y no nos reconocimos. Yo renuncié al expediente y cuando estaba estudiando, bueno, reestudiando el expediente, mejor dicho, para hacer entrega del asunto, mire tu nombre, María Juliana Martínez Nieto. Y fue donde, ¡pum! Me quedé, ¡ay, cabrón! Como que yo la conozco, Sí, ¿no? me suena, Como me suena, que me de suena, me dónde suena. salió. Me quedé, me suena. Y me quedé, es esta Juliana. Preguntando a todos, casi nadie supo decirme. La que me supo decir fue Alejandra Chuk. Pues si está viendo esto, un saludo. Hola. Eh, eh, yo le dije, ¿todavía le hablas? Y me dijo, no. ¿Tienes su Facebook? Sí. Pues pásamelo. ¿Para qué? Yo, tengo un asunto en común con ella. Ah, ok. Y ya me lo mandó. Te agregué, te mandé un mensaje, me contestaste y te dije, ¿te acuerdas de mí? Y tú, sí, ¿por qué? ¿Para qué me hablas? Y yo así como, ¿no te acuerdas de mí? Y yo sí, somos contrapartes. Sí. Ya vas a llegar a un acuerdo. Ya vas a firmar el convenio. Me imagino tu cara de, ¿por qué me está hablando este cabrón? ¿Y por qué no me marca por teléfono? Sí, es algo bien chistoso, ¿no? Porque fuimos amigos en la universidad, fuimos juntos en varias clases. Los que han ido a la UABC saben cómo es la temática, ¿no? En la UABC que Sí. no tienes un salón, que vas de aquí para allá, que muchos se atrasan, que unos se quedan y que tomas en la tarde, en la mañana. Y entonces, pues los caminos agarraron su rumbo, ¿no? Y al final, como dices, nos terminamos encontrando en un juicio, pero pues los años habían pasado, ya no éramos los mismos. Entonces, pero qué curada, ¿no? Qué curada que después de mucho tiempo, aparte de retomar la amistad, que podamos trabajar juntos y que por gracias a esta amistad podemos tener un poquito más de confianza para poder sacar adelante asuntos, como lo comentábamos. Yo me especializo en la área familiar y civil, tú te especializas en la mercantil y así como también hay otros abogados que creo que también ya los has presentado.
que se especializan en otras áreas y entonces podemos tener esta confianza de que conmigo se acerca un cliente y no se va a ir sin tener una buena atención como yo lo atendería o como tú lo atenderías, entonces lo vamos a dejar aquí en el mismo despacho y va a ser atendido y acogido por la área, ¿no? Que él esté solicitando. Sí, de hecho es algo también que hay bueno, que hay que destacar y que yo quiero platicar porque en sí pues nunca te lo he preguntado. Eh, ¿Tú o sea, cómo me sentiste como contraparte? Platícame esa parte, o sea, de que dijiste, este abogado me lo voy a chingar, o este asunto lo voy a ganar, o sea, ¿cómo ¿Sabes te que me ¿sabes? generaste un conflicto muy grande? Ajá. Y obviamente yo de repente decía, pues porque es hombre, ¿no? O sea, voy a ser feminista y decir, porque es hombre, está tratando de, pues de ponerse de parte del cliente, pero, y pues que sí, ¿no? Te pagan para eso, para representarlo. Pero yo decía, cuando tuvimos nuestro primer encuentro en juzgados, que en ese entonces yo todavía no tenía lo que es la cédula, yo todavía era pasante, entonces a mí me apoyaba el licenciado Pascual. Entonces, así de que el licenciado Alan en una postura de no, y no, y no, y no. Tengo que decir que que dentro de un juicio eres muy cuadrado, o sea, no hay forma de cómo entrarte. Y como contendiente, pues eres un abogado, pues difícil, yo considero difícil de persuadir. Y que eso es bueno, o sea, en beneficio mío, pues ahora que estoy de este lado, pues eso es bueno, ¿no? Porque sabemos que eres un buen abogado. Pero más sin Gracias. embargo, como en la cuestión familiar es más como ceder en algún punto del juicio tienes que terminar cediendo porque es muy cansado y es al final a lo que vas a llegar que te va a dar el juez o que simplemente hasta peor, ¿no? O sea, Sí, aquí hay que destacar algo y es, yo tomo la postura según mi cliente. Y en este caso, bueno, no vamos a decir nombres, pero tú y yo sabemos que era muy... Tú y yo muy lo coño, sabemos. muy tacañito, ¿no? Sí, o sea, yo soy de la idea de que si tienes para darle la pensión mínima a tu hijo, dásela. Pero si puedes dar más, perfecto. Yo soy de esa idea y yo siempre intento metérsela a mis clientes. Pero en este caso ellos ya traían un Sí. pero fuerte. Yo recuerdo que la audiencia se puso muy caliente. Sí, de hecho sí. Mm. Pues la tuvimos que suspender, ¿no? Sí, Porque se de hecho suspendió. en esa primera audiencia que tuvimos, hasta la secretaria de acuerdos tuvo que intervenir y tuvo que callar ahí a la persona, al demandado, y fueron palabras obscenas y demás. Entonces, al final de cuentas, pues sí, no, en ese momento no te recordaba, no sabía no recordaba que habíamos tenido una amistad, porque pues los años habían pasado, o sea, no es porque se me olvidó, fue X, pero esta cosa, Pero, perdón, pero más o menos para que sepan cómo, o se den una idea, la última vez que yo te había visto, y corrígeme si no, fue 2012. sí, en el 2012. Y cuando nos volvimos a ver, fue en enero del 20. Ujú. En enero del 20, o sea, fueron aproximadamente unos 8 años. Entonces, Sí. no, o sea, no fue como un año o dos, o no. Se puede decir que yo tenía un poquito más de carnita. Teníamos, ¿no? Sí. Entonces sí, se puso muy intensa esa audiencia, hubo muchos roces y la suspendieron, recuerdo yo, así creo que la Sí. suspendieron, después de ahí pues tuvimos un encuentro, creo que nos pasamos nuestro número de teléfono para poder tratar de conciliar, ¿no? Aquí creo que nos vimos, en Starbucks y tratamos de igual, tratar de llegar a un acuerdo, pero ahora que yo siento que no fue como tú y yo, los que teníamos esta barrera para poder llegar a una conciliación, como bien lo comentas, a veces uno pues le pagan y tiene que
obedecer la orden, ¿no? Y Sí. la orden era, no voy a ceder ante los caprichos, pero al final de cuentas, por azares del destino, no terminamos ese asunto, o sea que no terminamos de encontronarnos en... De hecho, el asunto está todavía ahí. Sí, La ahí neta. está, pero por azares del destino ya ninguno de los dos estamos, como parte actora y parte demandada. No porque hubiéramos hecho mal nuestro trabajo, sino Sí. porque pues las cosas fueron... De hecho, aquí la que está salvada eres tú. Porque, o sea, tú sí pudiste renunciar bien. Pero yo renuncié y como este canijo se tiró a perder, no lo pueden notificar, por tanto no pueden avisarle de mi renuncia. Entonces, en teoría yo sigo siendo responsable del asunto. Pero como ya renuncié, pues, o sea, solamente le doy una que otra checada ahí. Y si hay una audiencia, pues voy a tener que estar ahí. Pero pues es porque este canijo se tiró a perder. Pues sí, pero ahí al final de cuentas lo que digo es que esta es una prueba de que hubiera sido una prueba o es una prueba de que lo que pasa en juzgados allá adentro, pues, o sea, aunque seamos amigos, aunque seamos colegas, bueno, en este caso ya no porque trabajamos para un mismo fin, pero antes, o sea, si hubiera sido así, pues hay que defender al cliente. Y ya cuando salgamos, como dicen, es que a veces los veo hasta que se chocan y hasta que se van a comer juntos. Pero allá adentro no es así, o sea, allá adentro tú estás defendiendo tu parte y yo hará mía y tiene que ser así porque si no, no das los resultados que te está pidiendo el cliente, ¿no? Sí, de hecho, es algo, es lo que tiene de bonito el litigio, encontrarte con personas y no porque seamos abogados contrarios vayamos a terminar mal, porque al final de cuentas el litigio es entre los clientes, nosotros solamente nos encargamos de la parte procesal y de hecho hemos tenido incluso audiencia y saliendo de la audiencia nos vamos a comer, o sea, eso es Somos algo- intermediarios sí, únicamente, ¿no? sí, muchas veces el cliente es así como que, ¿por qué te vas a comer con el abogado contrario? O sea, ¿no? Te estás vendiendo Sí, o cosas sí. como esas. Sí, por lo regular yo sí trato de que, aunque sí me ha tocado tener nuevamente con personas que conozco, pero trato así como de que fingamos que no nos conocemos para que el cliente no malinterprete esta situación. Pero es un hecho que pues nos conducimos con ética, ¿no? Y Sí. que dentro de juzgados y dentro de un proceso pues vamos a trabajar para quien nos está contratando y no en favor de, pues, la amistad, porque al final de cuentas la amistad sigue, pero es el trabajo al que tenemos que sacar. Sí, ahora hay algo que a mí me interesa que aclares y que hables con la gente que vaya a ver este podcast, es qué asuntos son los que manejas tú y qué cosas extrajudiciales son las que haces. ¿Por qué pregunto esto? Eh, Tal vez algunos no lo sepan, pero los que entran de lleno o hablan de lleno conmigo como consulta, yo les doy pláticas prenupciales, les hago convenios prenupciales, les doy pláticas prematrimoniales, pláticas antes del divorcio. Yo he salvado matrimonios a veces que están por divorciarse y hablo con ellos y les pongo lo que es la realidad y ya se vuelven a juntar. Entonces muchas veces no crean que solamente los abogados somos de procesos, sino que también hacemos cosas extrajudiciales que a lo mejor ustedes ni siquiera están enterados. Y esto ya varía dependiendo de cada abogado, no porque un abogado se dedica a lo familiar quiere decir que de pláticas prenupciales o antes antes de ejecutar el divorcio o hacer el divorcio. Aquí, ¿qué es lo que tú haces extrajudicialmente? Pues mira, como lo comentas, incluso cuando eso que dices de que das pláticas, de que has salvado Ujú. matrimonios, que qué bueno que ha sido así, porque ya estamos llenos de muchos divorcios. Sí, sí, perdón, pero voy a hacer un énfasis. Aquí hay gente que se quiere divorciar y te lo pongo así, solamente porque le agarraron la coca del refri. Y se enojaron y eso llevó a que le sacaran la ropa al otro y que lo mandan a dormir al sofá y una bola de cosas que se hacen por una Coca-Cola del Ujú. refri. Entonces, cuando los haces entrar en la realidad de lo que están haciendo, ya es cuando agarran el rollo, entonces ya se piden disculpas. Ujú. A mí me ha pasado muchas veces y no ha sido en una sola ocasión, han sido como unas 5 veces, yo creo, en lo que recuerdo a lo largo de mi trayectoria, que
O sea, he tenido 5 consultas en las cuales no se quieren divorciar, ni es su idea divorciarse, pero necesitan consultar a un abogado para que le diga a ella o le diga a él cuáles son mis derechos en caso de que tú y yo nos divorciemos. O sea, está como chistoso, ¿no? O sea, ¿cómo es que no tienen un conflicto matrimonial, pero sí necesito que le dejes bien claro a ella qué va a pasar el día que tú y yo nos divorciemos? Porque nosotros no estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal. O sea, dile, o sea, porque no me cree, por ejemplo, el marido, ¿no? O no me cree lo que va a suceder cuando, si ella en un momento dado decide separarse de mí, ella necesita que un abogado se lo diga. Entonces van conmigo a que les dé esa consulta de qué es lo que va a suceder cuando ellos se divorcien, si es que lo llegan a hacer algún día. O igual, qué es lo que va a suceder porque o si están casados o no están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? O uno que fue muy chistoso de que quiero que le digas qué es lo que va a pasar en caso de que tengamos un hijo, o sea, todavía no existe el hijo, de que tengamos un hijo y ella se quiera separar de mí y no me quiera dejar verlo. O sea, quiero que le digas. Es como ellos están yéndose más allá de algo que todavía no sucede y están buscando la asesoría jurídica para saber cómo se van a defender en el futuro. Ya se van como más adelante. Ajá. Pues. O sea, eso es una de las cosas extrajudiciales más locas que me ha tocado hacer. O sea, necesito una asesoría porque queremos tener un hijo y necesitamos saber cuáles son nuestras obligaciones y yo, ¿cómo? Pero este tipo de cosas tú lo manejas como consulta general. Pues si lo quieres llamar como consulta general, pero no es algo muy normal, ¿no? Que todos los días te llamen y te digan, quiero que me asesores para que le digas a mi esposa o a mi esposo las obligaciones cuando tengamos un hijo, o las obligaciones o mis derechos cuando nos divorciemos. Esa es una cosa extrajudicial loca, ¿no? Pero fuera de eso, cosas extrajudiciales que manejamos, todo trámite que tú tengas que hacer anterior o posterior a un juicio. Ejemplo, solicitud de actas, de nacimiento, de matrimonio, certificados, ir ante la dependencia del municipio, al DIF, incluso como también manejamos lo que es el área civil, catastro, recaudación de rentas, todas estas dependencias que, por ejemplo, yo te solicito a ti una certificación de una propiedad para poder hacer una prescripción, ¿no? Entonces, eso también lo incluimos dentro de los trámites extrajudiciales, donde yo te digo, yo también puedo ir a hacer todas esas vueltas a todas esas dependencias que tú dices, es que yo voy y me traen como para hacer un trámite porque son muy burocráticos, tengo que echar 5 vueltas. Pues yo también es parte de mi servicio hacer todo eso, ¿no? Sacar las actas de nacimiento, digitalización de actas de nacimiento, corrección de actas de nacimiento, trámites para sacar permisos para un establecimiento. O sea, hay un sinfín de cosas que un abogado puede hacer y que son fuera de lo que es lo judicial, extrajudicial, que son trámites que tal vez el ciudadano pueda hacer, pero por el hecho de que son muy burocráticos, y muchas veces engorrosos, que hasta para uno, aquí qué, o sea, qué es lo que necesita, qué me estás pidiendo, hasta para uno a veces es difícil entender qué es lo que te están pidiendo, y tienes que dar muchas vueltas. Entonces esos son parte de los trámites extrajudiciales, contratos, sí, de renta. Es que por lo general, muchas veces la gente dice, es que yo me lo aviento. Y van y lo hacen 4 vueltas. Y gastan más vueltas, de lo que tenían que haber gastado. 7 vueltas y vas tú en una vuelta lo haces. Solamente porque no saben con quién dirigirse o porque no saben cómo explicarse. Ahorita también, por ejemplo, en la actualidad, también tengo muchos clientes que no es nada de juzgado, no es nada, es como administrativo, de que sabes que necesito que voy a rentar mi casa. O sea, necesito que me ayudes a hacer un contrato en base a la experiencia que tuvieron una persona. O sea, todo siempre es en base a la experiencia, ¿no? De que ya pusieron una persona y no la pudieron sacar, entonces ahora ya saben que tienen que hacer un contrato. Entonces, pues necesito que me estés renovando mi contrato, pues por hacerles un contrato por cierto tiempo, hacer el cobro de las rentas, incluso en algunas ocasiones. Incluso a veces es como, pues tú encárgate de cuidar la casa, de buscarle quién te la rente, de cobrar la renta, y tú nada más a mí
me das lo que me corresponde, ¿no? Y uno cobra lo que es una parte de la comisión. Esto no es sin meternos mucho en la área inmobiliaria, pero sí en la gestión, o sea, en la área de cobro, ¿no? Por así decirlo. Hacer contratos laborales, que tampoco sin meterme mucho en la cuestión laboral ya dentro de la junta, pero sí por fuera hacer distintos tipos de contratos, ya sea individuales, colectivos, que es como la cuestión administrativa, ¿no? Toda esta área también la manejamos y uh, pues prácticamente es más enfocado en la área civil y familiar. Todos los trámites antes y después del procedimiento, pues los realizamos. Ok, perfecto. Y una última pregunta para cerrar, y es algo que es chistoso de nosotros los abogados, y es una experiencia que a veces da gusto platicar. Es, todos los abogados tenemos una anécdota de dinero que hemos conseguido o honorarios que hemos conseguido, por llamarlo de una manera, de la forma más rápida e ingenua que te puedes imaginar. Te voy a decir un ejemplo. Yo tenía un cliente que no podía registrar el embargo en registro público de la propiedad. Y llevan como 4 o 5 vueltas. Y me dice, es que no puedo. Me dicen que no y que no. Digo, dame los documentos y yo te cobro $300 por ir a registrarlo. Ah, ok. Llevé los documentos y simplemente le decían que le faltaba una hoja. Pero la hoja estaba impresa de 2 lados. Y entonces no sabía decirle o no le había enseñado la hoja que estaba impresa de los 2 lados, pues. Entonces estaban contando como que le hacía falta una hoja y nada más era darle la vuelta a la hoja, pues. Entonces, Okay. o sea, solamente por engraparlo, así. Y pues uno por inercia nada más hace esto, pues. Pero no hace esto, o sea, no voltea a ver la parte de atrás de la hoja. Esos es los $300 más fáciles de mi vida. ¿Tú tienes una experiencia así? No, fíjate, nunca me ha tocado una experiencia así, pero sí tengo algo que no se asemeja, pero es algo que yo digo, ¿cómo me pueden pagar por hacer eso? O sea, ¿cómo? Y es una persona que me paga por pagarle, por hacer el pago de sus servicios como de agua, luz, teléfono, internet. O sea, Pero no pues tenemos tiene pagos domiciliados. absolutamente nada que ver con lo que es lo legal. O sea, pero Eh, es que yo no sé, yo no puedo o no tengo tiempo y esto y lo otro. Y entonces yo tengo que llevarle como la administración de, ok, se tiene que pagar luz, se tiene que pagar agua, se tiene que pagar esto, la renta. Como que yo le tengo que ajá, administrar su dinero, algo así. Y ella me tiene que estar depositando a mí por mes la cantidad que yo le digo de lo que se tiene que pagar. o sea, te Y yo paga por ser hacer. su banco. Ah, exactamente. Y yo Qué loco. por el hecho de que pues no tengo el acceso y que tampoco se lo quisiera pedir el acceso a sus tarjetas, porque ya sería meterme en ligas mayores, ¿no? Pero entonces podríamos hacer lo que tú dices, hacer el pago domiciliario, pero más sin embargo, no. O sea, esta persona me dice, pues págame todos estos servicios y yo se los pago. Y Eso me sí paga por que. eso. Eso sí O que sea es que una para que experiencia tú nueva. aquí que quieres que te paguen tus servicios de la luz y de la. Pero es que mira, lo que pasa es que hay personas que trabajan. O sea, yo por esa parte lo entiendo, de que es lo chistoso, ¿no? Pero más sin embargo, pues es trabajo, al final de cuentas. Pero hay personas que no se pueden dar el tiempo o no tienen el tiempo o no saben las herramientas. Es lo mismo que te pasa a ti, o sea, tan fácil que era que él le diera la vuelta a la hoja y se iba a dar cuenta. Es tan fácil como que vayan y le pasen en el Oxxo. Ajá. Si no te pasas del No, pues, tiempo, vas y pagas. tan fácil como descargar Mercado Pago, abres el apartado de CFE y de CES y pagas el servicio. Pero, o Exactamente. sea, qué loco, pero al final de cuentas, si es un servicio que la persona requiere, pues, Sí, ¿cómo ajá. negárselo? No, cómo negárselo, no, estamos para Sí, servir. sí. Entonces, sí, es un cliente medio, es un Ajá, servicio medio loco que también ajá. está dentro del paquete. Bueno, pues muchísimas gracias, Juliana, por estar aquí, por tomarte el tiempo. Y pues cualquier cosa, te voy a pedir que en el video, porque se va a subir a YouTube, dejes un comentario con tus datos de contacto
para que las personas que vean el podcast y estén interesadas en tu servicio puedan contactarte. ¿Por qué hago esto si yo también soy abogado? Porque muchas veces las personas se sienten más seguras o se sienten, pues decirlo, con más confianza con alguien que sea mujer o sabes que me gustó cómo hablo o así. Y al final de cuentas pues es válido, o sea, yo no te voy a quitar clientes que te buscan a ti, ni tú me vas a quitar clientes que me buscan a mí. Al final de cuentas, o sea, lo más ético es que si te buscan a ti, adelante, vayan y búsquenla. Si igual si quieren mis servicios, pues ahí están también. Que igual también, ¿no? Hacer la aclaración que trabajar conmigo es como trabajar contigo y trabajar contigo es como trabajar conmigo. Estamos trabajando de la mano y sí, claro que sí. O sea, si alguien necesita, como lo comentas, ¿no? Que a veces cuando son temas delicados y más en la área familiar, se sienten un poquito más acogidos cuando se trata de una mujer. Sí me ha tocado eso en la experiencia. Entonces, con mucho gusto a todas las personas que quieran alguna asesoría o ser atendidos, pues ahí voy a poner mis datos para que nos puedan contactar. Bueno, pues eso sería todo. Juliana, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias por ver este video, dale compartir y que pasen un gran día.